Oramos. Eterno Dios soberano que mora en las alturas, gloria y honra damos a tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de poder reunirnos. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder exponer tu palabra. Te pido que nos ayude, que nos dirija, Señor, que podamos proclamar y ver a Cristo, Señor, en la exposición bíblica en esta mañana. Que Cristo sea exaltado a través de nuestra predicación y que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a poder vivir y poner en práctica tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, en ella y que el poder de tu palabra, Señor, detone en nuestros corazones y allí, Señor, nos haga actuar, nos haga cambiar, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a estar hablando en esta mañana. Empezamos el domingo pasado hablando sobre la depravación total y la idea es que nosotros podamos hablar durante los domingos de noviembre, que nosotros podamos hablar sobre las doctrinas de la gracia. Y vimos el primer punto la semana pasada, como ya acabo de mencionar, con relación a lo que es la depravación total. E hicimos a su vez una introducción y hablamos sobre Jacobo Arminio y recordamos los 5 puntos del arminianismo, que dijimos la semana pasada que los arminianos sacan los 5 puntos con relación a su doctrina, y entonces luego los calvinistas entonces también sacan lo que son los 5 puntos de la gracia. Y quiero empezar en esta mañana citando el primer punto de los 5 puntos del arminianismo. Cito: Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o incredulidad que Él prevé. Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o de la incredulidad que Dios prevé. ¿Qué significa esto? Bueno, según Arminio, Dios concede a todos los hombres una gracia que hace posible la salvación a todos los hombres. Y como Dios, según dicen ellos, Dios equipa al hombre con el libre albedrío, con la capacidad de responder afirmativamente al Evangelio de manera general y universal. Dicen ellos que el hombre puede asegurarse la salvación y que de esta forma Cristo en la cruz vino a asegurar la salvación de nadie, sino a exhibir la salvación para todo el mundo. Y voy a pasar a explicar eso en un momento. La gracia que dicen ellos, esta gracia previa, es una gracia universal. Una gracia universal que puede ser resistida. Y que, como se puede resistir, la salvación en última instancia no depende de Dios, sino que en última instancia la salvación depende de la decisión del hombre. Dicho de otra manera, Cristo vino a morir por todo, no por nadie de manera particular. Cristo murió para hacer posible la salvación de todo aquello que le quieran aceptar. O sea, la decisión final de la salvación no está en Dios, no está en Cristo, sino que está en el hombre. Arminio enseñó que Dios predestinó, que eso es lo que enseña ese primer punto, que Dios predestinó a aquello que ya Él sabía que iban a responder al Evangelio. O sea, Dios predestinó aquello que en su sabiduría Él sabía que se iban a convertir al Evangelio. Entonces, como Dios lo sabe todo, dicen ellos, como Dios lo conoce todo, Dios dijo: bueno, fulano, fulano y fulano se van a convertir, entonces yo voy a predestinar a eso. Eso enseña el arminianismo. No enseña eso la Biblia, sino los arminianos. Que quien elige es el hombre, no Dios. El hombre es quien elige a Dios, no es Dios quien elige al hombre. Y dicen ellos que Cristo murió para hacer posible la salvación
de quien quiera aceptarle. Y ahí ellos tienen algunos pasajes que ellos citan, como por ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos son de los textos que ellos utilizan para apoyarse de que la salvación no fue una salvación particular, sino una salvación general. O sea, no fue una salvación particular que Dios la hizo por un grupo específico, sino una salvación general que Dios la hizo abierta para que todo el que quiera venir, que entonces pueda venir. Nosotros veremos en la exposición de esta mañana lo que la Biblia enseña al respecto de este punto de lo que es o lo que llama la doctrina de la gracia, la elección incondicional o la elección inmerecida, y que nos enseña que la salvación de Cristo en la cruz es eficaz para salvar a aquello que Él determinó salvar. No como así dice el arminianismo, que Dios determinó salvar a todo el que quiera y la salvación es abierta y es general. Bueno, vamos a ver en la Biblia que no es así, que la salvación es eficaz, que la muerte de Cristo es eficaz y que está dirigida a aquello que Dios determinó salvar. ¿Por qué razón? Porque ya dijimos la semana pasada que el hombre está espiritualmente muerto, que el hombre es corrupto, que tiene una naturaleza totalmente pecaminosa, que el hombre no quiere ni puede acercarse a Dios. Y si el hombre no quiere ni puede acercarse a Dios porque tiene una condición que se lo impide, entonces es imposible que este hombre pueda acercarse a Dios para salvación, porque simplemente no puede. Y quiero empezar citando al pastor John Piper. Cito: si todos nosotros somos tan depravados que no podemos venir a Dios sin haber nacido de nuevo por la gracia de Dios, y si Cristo compra esta gracia particular en la cruz, entonces queda claro que la salvación de cualquiera de nosotros se debe a la elección de Dios. Él escogió a aquello para quienes compraría y mostraría tal gracia. Fin de la cita. Efesios capítulo 1 es nuestro texto. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 7. Y leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para la adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. La elección incondicional es una doctrina que está basada no solo en el Nuevo Testamento, no solo en algunos pasajes del Nuevo Testamento, sino que está basada en lo que Dios ha hecho en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esta doctrina nos muestra a Dios y nos muestra a un Dios que ha predestinado en la eternidad pasada a un grupo para salvación. Y por eso aquí el texto nos dice que nosotros fuimos, en el versículo 4 dice: asimismo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No es que el hombre es quien elige a Dios. No es eso lo que enseña la Biblia, no es eso lo que enseña las Escrituras. Es Dios quien elige, y no elige en el momento en el que al hombre se le hace el llamado, y no elige en el momento en el que Adán peca en el huerto del Edén y el hombre pecó y
entonces Dios decide, bueno, vamos a hacer algo. Yo voy a escoger a un grupo y voy a rechazar a otro grupo. No, no es ahí. La Biblia nos dice que en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, Dios escogió a uno para salvación. Y cuando eso que Dios eligió para la salvación en la eternidad pasada son expuestos a la palabra de Dios, entonces ellos y solo ellos reaccionan al poder transformador de Cristo a través de su palabra. Usted puede decirme, pero pastor, la salvación es universal. Bueno, yo le podría preguntar, ¿revela la Biblia que el Señor va a salvar a todo el mundo? Y estoy seguro que su respuesta será un contundente no. Dice la Biblia que es el hombre quien debe escoger a Dios y a su salvación, o dice la Biblia que es Dios quien escoge a quien ha de salvarse. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Dios ha escogido o es el hombre quien ha escogido? ¿O es el hombre quien escoge? ¿Dios escogió o el hombre es quien tiene que escoger? Y vamos a ver algunos ejemplos desde tomando el Antiguo Testamento y luego llegando hasta el Nuevo Testamento. Tenemos algunos ejemplos bíblicos que nos muestran que el Señor ha tenido siempre que escoger. Josué capítulo 24, versículo 2 y versículo 3 dice: y Josué dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron antiguamente al otro lado del río, sirvieron a otros dioses. Hoy escucha el versículo 3. Pero yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di por hijo a Isaac. ¿Quién escogió a Abraham? Dios. No, fíjense que no dice, pero Abraham escogió a Dios. No, no es eso que está diciendo el texto. El texto está diciendo que Dios tomó a Abraham. O sea, Dios escogió a Abraham y Dios trajo a Abraham donde Dios quería que Abraham esté. No es eso elección, no es eso. No nos dice eso que Dios es quien está escogiendo. No es claro aquí que Dios fue quien escogió a Abraham y no Abraham a Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice: no porque vosotros sois más numerosos que todos los pueblos, Jehová os ha querido y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Es porque Jehová os ama y guarda el juramento que hizo a vuestros padres, que os ha escogido con mano poderosa y os ha rescatado de la casa de la esclavitud, de mano del faraón, rey de Egipto. ¿Qué está diciendo el texto? Que Dios escogió al pueblo de Israel y que lo escogió no porque tenían condiciones algunas, simplemente porque a Dios le plujo escoger a este pueblo para Dios mostrar su mano poderosa a través de este pueblo. Pero ¿quién escogió a quién? Dios es quien escoge al pueblo, no el pueblo escoge a Dios. Jeremías capítulo 1, un versículo muy popular, versículo 5. Antes que yo te formase en el vientre, te conocí. Y antes que saliese de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo Dios escogió a Jeremías? Dios le dice: antes que te formase en el vientre. Y ese te conocí que dice a él, no es el te conocí que nosotros tenemos, que usted ve a una persona y dice: ¿tú conoces a esto? Ah, sí, yo lo conozco. Sí, yo lo vi un día. No, no es ese. Ese te conocí es yo me acerqué. Ese te conocí es yo te predestiné, yo te conocí, yo diseñé tu futuro. Y ahí cuando yo te conocí, yo me acerqué, yo te predestiné, yo te formé antes de tú llegar al vientre de tu madre. Ahí entonces yo te consagré, antes de crearte, antes de tú formarte, antes de que tu embrión, antes de todo eso. Entonces ahí yo te vi, ahí yo decidí lo que iba a pasar contigo. Eso es lo que está diciendo
el texto de Jeremías. El Señor escogió a Jeremías antes que él naciera. El Señor lo conoció, o sea, el Señor lo escogió, es lo que está diciendo el texto. El Señor también nos dice, Romano, que el Señor escogió a los gentiles. El Señor escogió a los gentiles. Romanos capítulo 10, versículo 20. Dice también Isaías, se atreve a decir: fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. El Señor, podemos ver, y tenemos cientos de ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que nos muestran cómo Dios ha tenido que venir escogiendo, y Dios escoge y escoge. Y la práctica de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que nosotros vemos es a un Dios que tiene que descender y escoger. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho siempre entonces? Elegir soberanamente conforme a su voluntad. Elegir soberanamente conforme a su voluntad, porque nuestro Dios es un Dios soberano. Entonces vemos este versículo 4 de Efesios capítulo 1. Asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Asimismo nos escogió en él. ¿Nos escogió dónde? Esto indica que hubo una elección. Nos escogió en él. Indica que hubo una elección, y que dicha elección no encierra a toda la raza humana, sino a aquellos a quienes Dios escogió. Porque dice, nos escogió en él. Aquellos que son elegidos por Dios son los que Él declara santo antes de la fundación del mundo, y son quienes se identifican por Cristo por medio de la fe. Ahora, usted podría preguntarme: pero pastor, ¿y por qué Dios tiene que escoger? ¿Por qué Dios tiene que escoger y no deja que el hombre escoja? Dijimos y hablamos la semana pasada en torno a lo que es la condición del hombre, y vimos que el hombre espiritualmente, como ya mencionamos, está espiritualmente muerto. El hombre está en una bancarrota espiritual total. El hombre no quiere, el hombre no puede buscar a Dios. Y una de las razones principales por la que Dios tiene que escoger es porque el hombre no busca a Dios. Hermano, el hombre no busca a Dios. Usted puede decirme: no, pastor, mire, antes de yo ser creyente, yo sentí algo y yo fui. No, usted no buscó a Dios. Dios lo buscó a usted y puso el deseo, y en su corazón puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted no buscó a Dios. Dios lo buscó a usted. Dios se encontró con usted. Dios lo escogió a usted en la eternidad pasada, y en la eternidad pasada dijo que usted iba a ser su hijo. No depende de usted, depende de Dios y de lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 3, versículo 11. Mire cómo nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay ruina y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano. Y el ser humano no busca a Dios porque está en esa bancarrota espiritual. Y como ya dijimos, que el que no vaya, entre a la página de YouTube de la iglesia y busque ahí el sermón del domingo pasado, depravación total, y ahí estuvimos hablando de todo lo que es la condición del hombre, cómo el hombre estaba, en qué condición estaba el hombre, y cómo entonces hoy decimos que Dios tiene que escoger, porque el hombre, en la condición en la que él está, el hombre no puede escoger a Dios. La corrupción de la raza humana no era una corrupción parcial, sino una corrupción total. El ser humano no quiere, el ser humano tampoco puede buscar a Dios, y por eso Dios tiene que escoger. El hombre tiene la voluntad esclavizada,
Y como el hombre tiene la voluntad esclavizada, el hombre no puede responder a algo favorable porque su voluntad ha sido esclavizada al pecado, ha sido esclavizada a Satanás. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo aquí en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para comprender la verdad, versículo 26, y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivo a su voluntad. ¿Quién los tiene cautivo? Satanás, a su voluntad. El hombre, dijimos y citamos la semana pasada a Génesis capítulo 6, donde Dios dice que los designios de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo el mal, que el hombre no quiere, no puede buscar a Dios porque su condición espiritual así se lo impide. Y nosotros no podemos decir tampoco que al hombre Dios le salió fallido. Al hombre le falló, Dios le salió fallido, Dios lo hizo de una manera y le salió fallido, entonces Dios tuvo que buscar un plan B. Fue preciso entonces que Dios buscara ese plan B para él entonces poder salvar algo de lo que hizo y que no se le perdiera todo. No fue así. La Biblia lo que nos enseña es que el hombre fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. El hombre fue escogido en Cristo antes de pecar, para que me entiendan. Antes del hombre pecar, ya el hombre había sido escogido en Cristo. Dicho de otra manera, los hijos de Dios, por los que Cristo murió en la cruz, fueron escogidos por Cristo en la eternidad pasada. Eso es maravilloso. El Señor eligió porque el hombre no podía escoger. Ahora, ¿por qué el Señor eligió? ¿O cuándo el Señor eligió? El Señor eligió, pero ¿cuándo se efectuó esa elección que Dios hizo? ¿Cuándo Dios eligió? El texto nos dice, en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, dice. Nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Si se dan cuenta, ese antes encierra lo que es el antes de todo. Antes de la creación, antes de todo, en esa intención creadora de Dios, cuando Dios decide crearlo todo, entonces ahí, en medio de eso, Dios entonces decide en su intención escoger a un grupo, predestinar a un grupo de manera soberana para salvación. No fue que el hombre falló, no fue que Dios tuvo que buscar un plan B, no, nada de eso. El plan de Dios siempre ha sido el mismo y el plan de Dios aún sigue su curso. La cruz sería la especie o una especie de pulmón que daría razón de ser a la creación, y todo, absolutamente todo, iba a girar en torno a la cruz de Cristo, porque todo fue creado por la razón de la cruz, no la cruz por razón de lo creado. Todo lo que Dios iba a crear, la razón de la creación era la glorificación del Hijo de Dios. Entonces, antes de que el Señor creara el mundo, ya Él había designado a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Antes de Dios crear, ya Dios había designado un cuerpo, el cual Cristo iba a ser la cabeza de ese cuerpo, y ese cuerpo se iba a llamar la iglesia. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y fíjense que dije, fuimos escogidos en, no dije nosotros escogimos a Cristo. No, Cristo nos escogió, o el Padre nos escogió en Cristo en la eternidad pasada. Mira como dice primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Dice, tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, subraya el versículo 20. Él, o sea Cristo, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y esperanza estén en Dios por medio del Cordero que fue inmolado. ¿Cuándo, pastor, fue inmolado el Cordero? En la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que está diciendo Pedro, que fuimos en Él, nosotros fuimos destinados en Cristo antes de la fundación del mundo. En Cristo nosotros fuimos destinados antes de que el hombre pecara, antes de que aconteciera todo, antes de que dijera Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso ya Dios había escogido a su pueblo para salvación, un pueblo para Cristo, para glorificar el nombre de su Hijo. Fuimos designados para salvación entonces. Y cuando fuimos designados para salvación en ese mismo momento en el que Dios decidió crear y hacer, en el momento antes de el Señor nos escogió. ¿Cuál momento? En la eternidad pasada. El propósito y el plan de Dios sigue su curso hasta hoy. Nosotros somos parte de ese propósito, nosotros somos parte de ese plan de Dios, nosotros somos una pieza del rompecabezas de Dios. Nosotros no somos ni la razón de ser, ni somos la pieza principal del rompecabezas, no, somos una pieza dentro del rompecabezas de Dios. Por eso era que Calvino decía que el mundo es un circo en el que Dios despliega su gloria, porque Dios es quien hace todas las cosas que hace, y el fin último de todas las cosas que Dios hace, el fin principal de todas las cosas que Dios hace es la gloria de su nombre. Y nosotros somos una pieza de ese rompecabezas. Mateo capítulo 25, versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Que ya pertenecíamos a Dios antes de que empezara el tiempo. Dice: vengan, bendito de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes. ¿Cuándo fue preparado el reino? Cuando Cristo vino, cuando Cristo murió en el Calvario. No, dice: el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Ya habíamos sido escogidos en Él, y antes de la fundación del mundo ya Dios había dicho que nosotros íbamos a reinar con Cristo. El Cordero fue inmolado desde el principio de los tiempos. El Cordero fue inmolado en la eternidad pasada por nosotros, o para nosotros. Nuestra elección, nuestra salvación fue hecha en la eternidad pasada, y nosotros fuimos sustituidos por Cristo en la eternidad pasada. Dios nos sustituyó por Cristo, el Cordero fue inmolado en la eternidad pasada, y luego todas las cosas que Dios determinó que iban a suceder en torno a Cristo, entonces Dios creó y Dios hizo todas las cosas para hacer girar todas las cosas en torno a su Hijo Cristo. Y en torno a Cristo entonces giran todas las cosas, y en torno a la cruz giran todas las cosas. Por eso es que el destello más grande de la gloria de Dios nosotros lo vamos a ver en la manifestación, en la encarnación gloriosa del Hijo de Dios, que vino a vivir y a morir como un mortal por amor a cada uno de nosotros, para sustituirnos allí en aquella cruz, y allí entonces pagar nuestras transgresiones. Nosotros estamos aquí porque fuimos despertados por la gracia de Dios a la vida. Repito, nosotros estamos aquí porque fuimos despertados por la gracia de Dios a la vida. Una vida que se nos dio ¿cuándo? En la eternidad pasada.
Si ustedes se fijan, no fue que a veces uno hace un plan y uno dice, bueno, esto es lo ideal del plan que yo tengo y esto es lo ideal, pero en la marcha hay cosas que van a ir surgiendo y yo voy a ir haciendo y en la marcha de los planes nuestros hay cosas que dicen, bueno, esto hay que sacarlo, esto hay que introducirlo, esto hay que hacerlo, esto hay que... Ese es el plan o los planes que hacemos nosotros los seres humanos. En Dios eso no se da. El plan o los planes de Dios son perfectos y se cumplen al pie de la letra, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano y todas las cosas responden a su voluntad. Apocalipsis capítulo 13 dice, y le adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. El Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Bueno, el pueblo de Israel mató a Cristo allá en Getsemaní. Satanás mató a Cristo allá en Israel. Y hay gente que dice, de hecho hay una canción que fue muy popular que dice, Cristo no venga, quédate por allá arriba, porque si cuando tú viniste te hicieron lo que te hicieron, imagínate ahora lo que te van a hacer. Bueno, pues no es así. Cristo vino y a Cristo no lo mataron, porque el Cordero fue inmolado por Dios desde la eternidad pasada, y Cristo vino como nuestro sustituto voluntario para dar y entregar su vida por aquello que Dios había escogido en la eternidad pasada. Entonces, si yo le pregunto a ustedes cuándo fue inmolado el Cordero, su respuesta debe ser en la eternidad pasada, porque eso es lo que nos dice el texto bíblico. Dice el versículo número 5 de Efesios, donde leímos, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Su elección responde a su amor. La razón de él elegir es su amor, y su amor santo y perfecto. O sea que su elección, Él nos eligió no porque nosotros teníamos condiciones alguna, porque éramos distintos a los demás hombres, porque Él entendía que había algo especial en nosotros. No. Responde al amor de Dios. Y quiero citar a Sproul, que nos habla sobre la predestinación y sobre lo que es predestinación. Y dice Sproul, cito, la predestinación significa que nuestro destino final, el cielo o el infierno, ha sido decidido por Dios, no solamente antes de que lleguemos aquí, sino antes incluso de haber nacido. Nos enseña que nuestro destino está en las manos de Dios. Para expresar esto de otra manera, desde la eternidad pasada, antes de que existiéramos, Dios decidió salvar a algunos miembros de la raza humana y dejar que el resto de la raza humana perezca. Dios hizo una elección, eligió a algunos individuos para que fuesen salvos y disfrutaran la eternidad, bendecido de alguna manera con Él en el cielo, y allí disfrutaran la eternidad con Él. La consecuencia de esto no tiene nada que ver con lo que ellos son, porque son pecadores. Y lo que Dios pueda designar sobre ellos, y si Dios lo abandonara a todos merecieran el infierno, porque todos son culpables. Dios no escoge a todos, se reserva el derecho de tener misericordia sobre quien quiera tener misericordia. Y haciendo esto, no trata a nadie de manera injusta. Fin de la cita. Todos están perdidos. Todos merecen la ira de Dios. Todos merecen el infierno. Pero Dios decidió darle misericordia a algunos y a otros dejarlo que sigan su rumbo de pecado y de perdición. No fue que Dios trató de manera injusta a uno y de manera justa a otro. No fue así. ¿Por qué no fue así? Porque el amor y la misericordia de Dios no es un pago que Dios le hace al hombre por lo que el hombre haya hecho. No es un pago. Es una gracia. Y la gracia, quien la posee, se la da a quien Él considere. Es una gracia que Dios da y Dios se la da a quien Dios se la quiere dar.
Pablo está diciendo aquí en Efesios que el resultado de la elección es que nosotros llegáramos a ser adoptados como hijos de Dios. El proceso de la salvación en toda la Biblia es un proceso claro. Mira como dice Romanos capítulo 8 versículo 28 hasta el 30. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Son llamados conforme a qué? A su propósito. O sea, ellos son llamados y ese llamado responde al propósito de Dios. Dice el versículo 29. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La razón entonces de la elección está en Dios y no en nosotros. La razón de la elección está en el propósito de Dios y no en nosotros. ¿Existe una razón para Dios elegir? Sí. Pero esa razón está en Dios, no en nosotros. La razón de la elección de Dios, la razón de Dios elegirme a mí no está en mí, está en Dios. A los que antes conoció, dice el texto, también los predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una forma clara de nosotros ver esto. Dios nos escogió en la eternidad pasada, nos predestinó, luego nos llamó, luego nos justificó. O sea que el sacrificio de la cruz solo iba a ser efectivo en aquello que Él conoció en la eternidad pasada, porque el pago de la cruz era solo para pagar las deudas de aquello que Él iba a justificar. Y eso que Él iba a justificar fueron esos que Él escogió en la eternidad pasada para la gloria de su nombre. Entonces, dice el pastor John Piper, cito: la salvación es incondicional porque no existe ninguna condición que el hombre deba cumplir antes de que Dios escoja salvarlo. El hombre está muerto en delitos y pecados, así que no existe ningún requisito que él pueda cumplir antes de que Dios lo escoja para salvación y darle vida. Fin de la cita. No existe absolutamente nada bueno en el hombre que lo pueda hacer merecedor de nada. Leímos el texto que nosotros leímos al principio del culto en Isaías capítulo 64. Y allí vimos que dice que todas las obras del hombre son ¿qué? Como trapo de inmundicia. Nosotros no elegimos a Dios. Y nosotros somos elegidos por Dios. Y porque somos elegidos por Dios, por eso tenemos fe. Nosotros fuimos elegidos en Cristo en la eternidad pasada. El Señor nos amó antes de crearnos. ¿Podemos entender eso? ¿Podemos entender el amor maravilloso de nuestro Dios que aún antes de crearnos nos escogió en Cristo? Si los demás, las personas que están alrededor tuyo, las personas con las que tú te codeas, si esas personas supieran en verdad quién eres tú, si supieran que tú no eres tan noble como aparenta, que a pesar de cómo te ven, tienes malos pensamientos, yo diría que pensamientos destructivos contra otros. Si alguien te conociera realmente por dentro como eres por fuera, que pudiera los demás conocerte tan bien como cuando te ven y saben que físicamente tú estás bien, si así pudieran también contemplarte como tú eres por dentro, ¿qué tú crees? ¿Tú le agradarías? Bueno, tengo que decir que el Señor te conoce desde antes de crearte. Y tengo que decir que el Señor te conoce incluso más que tú mismo. Y a pesar del Señor saber quién eres tú,
Y a pesar del Señor saber las cosas que pasan por tu mente, a pesar del Señor saber lo perverso que nosotros somos, a pesar de eso, el Señor nos amó en Cristo en la eternidad pasada. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabiendo Dios quiénes somos, sabiendo Dios quién soy yo, sabiendo Dios quién eres tú, aún así, fuimos elegidos por Dios, fuimos elegidos por un Dios santo, y esto debe llevarnos a nosotros al pie de la cruz, esto debe llevarnos a nosotros a reconocer la misericordia y a reconocer la bondad de nuestro Dios, que no nos pagó conforme a nuestras iniquidades, sino que nos escogió en Cristo. Ahora, después de saber eso, después de saber que las misericordias de Dios son eternas y que obran a nuestro favor sin nosotros merecerlo, ¿qué haremos? ¿Qué harás? ¿Viviremos una vida como que eso no nos importa? ¿Seguiremos viviendo la vida de espalda a eso? ¿Seguiremos viviendo la vida en torno a lo que nosotros queremos y a lo que a nosotros nos gusta? ¿O viviremos una vida que agrade a aquel que nos escogió antes de la fundación del mundo? Aquel que nos escogió cuando no éramos ni siquiera un esperma. ¿Qué haremos sabiendo que Dios nos escogió en Cristo para gloria de su nombre? Y si nos escogió en Cristo para gloria de su nombre, nosotros no teníamos condiciones alguna para elegirlo a Él. Esta elección es una elección incondicional, porque no había algo que nosotros pudiéramos hacer o que nosotros pudiéramos aportar para la salvación. Es incondicional, porque los méritos y todas las cosas buenas las tiene el que nos eligió, y nosotros solo teníamos maldad en nuestro ser. Sabiendo eso, sabiendo que Dios nos escogió, sabiendo que Dios nos ha amado, sabiendo que Dios nos ha tratado con amor, sabiendo que Dios antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo para ser parte de su pueblo, para manifestar su amor y para Él glorificarse en nosotros y a través de nosotros. Sabiendo eso, ¿seguiremos viviendo igual? ¿Seguiremos mintiendo? ¿Seguiremos tratando a los demás de una forma trivial y no mostrando que Cristo está en nuestras vidas? ¿Seguiremos haciendo las cosas rutinarias que hacemos en nuestros trabajos, que hacemos en todos los lugares donde nos desenvolvemos en esta sociedad? ¿Seguiremos igual, sabiendo que nosotros somos especial porque fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo? Y lo que quiero es que puedas reflexionar en esta hora. ¿Seguirás siendo igual? Tú fuiste comprado, tú fuiste comprada por un precio muy alto en la eternidad pasada, cuando Dios decidió inmolar al Cordero por amor a ti. Dios te escogió. Él no tenía razones para escogerte, hermano. Nosotros no podemos exhibir ningún mérito, no podemos exhibir nada. No existían razones para que Dios nos escogiera a nosotros, pero nos escogió. Nosotros no deberíamos estar aquí, deberíamos estar allá afuera o rumbo al infierno, pero no estamos. Estamos aquí llenos de la gracia inmerecida de nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a responder a eso? ¿Nos estamos comportando nosotros como esos hombres y esas mujeres que fueron escogidas por Dios para glorificar su nombre? ¿Estamos comportándonos así? ¿Estamos viviendo como que nosotros somos cristianos? ¿Estamos nosotros viviendo como que lo más importante en nuestras vidas es Cristo? ¿Estamos nosotros viviendo como que Cristo es el autor de todas las cosas y que Cristo es la razón de ser de todas las cosas de nuestras vidas? ¿Estamos viviendo así? Porque no podemos decir simplemente fuimos elegidos y qué bueno, porque es una elección incondicional porque no lo merecíamos. Ajá, y es efectivo eso en tu vida. Podemos verlo nosotros eso en nuestras vidas. Porque si
Si eso no se ve en mi vida, entonces yo tendría que decir, bueno, hay que analizar algunas cosas. Tú eres cristiano, pues vive como deben vivir los cristianos. Tú no eres cristiano, entonces piensa en tu vida espiritual, piensa en que tú necesitas a Dios, piensa en que si tú eres una de estas personas que Dios eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y tú me dirás, bueno, pastor, ¿y cómo yo sé que yo fui elegido por Cristo desde antes de la fundación del mundo? Bueno, simple, el ser humano no quiere ni puede buscar a Dios, y si eso nace en ti, el deseo de poder acercarte a Dios, el deseo de querer acercarte a Dios, eso indica que la palabra de Dios está despertando eso que hay en ti, que Dios colocó ahí desde antes de la fundación del mundo. Tú necesitas a Dios. Y si aquí hay alguien en esta mañana que no tiene a Cristo, este mensaje es para ti. Tú necesitas a Dios. No te vayas de este lugar sin asegurar tu vida a la eternidad. ¿Cómo tú lo vas a ver? Simplemente cuando tú tomes y des el paso de fe, eso te va a decir si eres o no eres de esos que Dios escogió en Cristo en la eternidad pasada. Porque esos que Dios no escogió no responderán el llamado. Esos que Dios no escogió, eso darán la espalda al llamado. Solo responderán el llamado de Dios aquello que Dios escogió en Cristo en la eternidad pasada. Dios te escogió a ti. Ven, que el Señor te está llamando. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad de Dios. Gracias por este enorme privilegio que tú nos concedes, Señor. Un privilegio que no nos lo concediste ahora, sino en la eternidad pasada, cuando nos escogiste en Cristo para salvación. Gracias, Señor. Gracias porque estamos conscientes de que no merecíamos, Señor. No merecíamos nada de ti, Señor. Pero a ti te plugo, Señor, darnos gracia, Señor. Darnos gracia. Y esa gracia inmerecida, Señor, nosotros queremos que tú nos ayudes a nosotros poder vivir, Señor, de una forma que podamos dar gloria a tu nombre y que podamos honrarte, Señor, a través de todo lo que nosotros somos. Ayúdanos a vivir como cristianos. Ayúdanos a hablar como cristianos. Ayúdanos a comportarnos como cristianos. Ayúdanos a hacer todas las cosas, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, alguien aquí que no es creyente quisiera aceptar a Cristo.